Bien, jóvenes, continuamos con la siguiente parte de aplicación del tema de esta sección que corresponde a vertiente hidrográfica del Atlántico y ahora vamos a repasar otros ríos importantes. Veamos. Tenemos ahora otro río importante que será el río Mantaro, ¿no? El río Mantaro, ¿qué características tiene? Primero, es igual que muchos de los ríos que vamos a ver el día de hoy, pues un río de características andino-amazónicas. Tiene una longitud de 724 kilómetros. Además, este río se origina en la laguna de Acococha, que después recibirá las aguas de otra laguna, Alcacocha, para poder ya propiamente, digamos, conformar su caudal principal. Finalmente, también recibirá las aguas de la laguna Chinchaycocha, o en todo caso del lago Chinchaycocha, que también se le conoce como el lago Junín. Y es así como su caudal se va a incrementar. Este río se caracteriza porque es un confluente del río Perene, es decir, cuando el río Mantaro se junta con el río Apurímac, ambos formarán el río Eni, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en el curso del río Mantaro vamos a encontrar a esta importante y antigua también refinería, digamos, peruana, ¿no? Que será la refinería de La Oroya, este centro de refinería metalúrgica llamada La Oroya, que lamentablemente pues también es uno de los espacios o una de las regiones con mayores niveles o índices de contaminación atmosférica, ¿no? Debido a la emisión de gases tóxicos. En cuanto al río Mantaro, podemos decir que una de las características más importantes de este río es que en su curso, en su recorrido, se formará la llamada central hidroeléctrica más importante del país. Se le conoce como Central Hidroeléctrica del Mantaro. También se le conoce como la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Esto en la región Huancavelica. Además, el río Mantaro se caracteriza porque formará el valle interandino más poblado de la región andina de nuestro país, que será el Valle del Mantaro en la región Junín. Entonces, el río Mantaro destaca por, digamos, tres aspectos importantes, ¿no? Nace en Pasco. Segundo, forma la central hidroeléctrica más importante del país porque es la que genera aproximadamente el 33% de la luz de todo el país, que es la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, o también llamada Central Hidroeléctrica del Mantaro. Y tenemos nosotros también que se caracteriza porque forma el valle interandino más poblado de todo el país, que será el Valle del Mantaro en la región Junín. Siguiente río. Tenemos después al llamado río Tambo, ¿no? El río Tambo es un río de características andino-amazónicas, predominantemente en realidad amazónicas. Este río tiene una longitud corta también, tiene una longitud de 283 kilómetros. Este río en su recorrido formará el pongo del Tambo, ¿sí? En su recorrido forma el pongo del Tambo y recorre las regiones de Junín y llega hasta Ucayali, a una pequeña parte de Ucayali para unirse con el río Urubamba. Eso obviamente más adelante lo vamos a explicar. En lo que respecta, por ejemplo, a la característica de este río Tambo, pues se caracteriza porque se forma gracias a la confluencia de dos ríos que son el río N con el río Perene. Entonces, cuando se junta el río N con el río Perene, formará el río Tambo. Esto en la región Junín. Siguiente. Tenemos después al río Perene, ¿no? Características del río Perene. Bueno, el río Perene se caracteriza porque es un confluente del río Tambo, como habíamos explicado hace un momento. Cuando el río Perene se junta con el río N, formará el río Tambo. El río Perene tiene una longitud de 260 kilómetros, recorre íntegramente la región Junín y este río se caracteriza porque también se forma gracias a la confluencia de otros ríos, como son el río Paucartambo con el río Chanchamayo, ¿no? En la imagen que estamos observando probablemente no se distinga al río Chanchamayo, pero es la corriente de agua que se desplaza por la parte inferior de la imagen.
mientras que sí se puede distinguir los otros ríos, como el río Paucartambo, que al unirse con el río Chanchamayo formará el río Peremé. Muy bien. Siguiente río, tenemos el río Urubamba, que es un río de características andino-amazónicas. Tiene una longitud de 862 kilómetros. Nace en el nevado de Cunurana y el lago Sisacocha, en el Cusco. Este río va a recorrer las regiones políticas de El Cusco y Ucayali. En su recorrido formará dos pongos importantes. Tenemos en primer lugar el pongo de Mainique en el Cusco y el pongo de Torontoy también en el Cusco. Era una característica muy importante. Siguiente tenemos el río Ucayali. El río Ucayali ya es un río de características netamente amazónicas. Tiene una longitud de 1.771 kilómetros, por lo que el río Ucayali será considerado como el río más largo de todo el país. Aquí puede surgir una confusión porque más de uno puede decir, pero profesor, se supone que el río Amazonas es el río más largo del mundo. Entonces, si el Amazonas nace en el Perú, la pregunta es ¿por qué el río Amazonas no es considerado el más largo del Perú? Lo que pasa es que veremos más adelante sus dimensiones, pero el río Amazonas no se llama Amazonas en todo momento, sino que cambia de nombres o tiene diversos nombres. Esa es la característica, digamos, más resaltante o importante. En lo que respecta, por ejemplo, a el río Ucayali, recorre las regiones de Ucayali y también llega a Loreto. En su recorrido forma el único pongo de selva baja, que será el llamado pongo de Orellana, esto en la región Ucayali. El río Ucayali se caracteriza porque es el río que tiene la mayor cantidad de curvas o meandros. Allí podemos ver la imagen, nos muestra claramente cómo es que el río Ucayali tiene estas deformaciones, tiene estas curvaturas. Estas curvas se llaman meandros. Entonces, el río Ucayali es considerado como el más meándrico de todo el país y también eso de alguna forma justifica su característica de ser el río más largo, porque si fuera recto, entonces obviamente su longitud va a disminuir, pero como tiene estas curvas, estas entradas y salidas, allí es donde aumenta el tamaño de su longitud. Siguiente río tenemos al río Marañón. El río Marañón es un río de características andino-amazónicas. Este río tiene una longitud muy parecida a la longitud del río Ucayali, de 1.414 kilómetros. Estos dos ríos se considerarían los ríos de mayor longitud de todo el país. Además, estos ríos son los que van a permitir el origen del llamado río Amazonas, que lo vamos a ver más adelante. El río Marañón nace en el Nevado Yarupa y cerca de la laguna Lauricocha. Es el río que recorre más regiones políticas en nuestro país. El río Marañón recorre la región política de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. El río Marañón es el río confluente del río Amazonas, es decir, cuando se junta el río Marañón con el río Ucayali, formará el río Amazonas. Asimismo, por la cantidad de caudal que posee este río, es el que forma la mayor cantidad de pongos, y en realidad formará los dos pongos más abundantes o de, digamos, mayor longitud, que será el pongo de Manseriche y el pongo de Rentema, ¿no? El pongo de Rentema estará en Amazonas y el pongo de Manseriche estará en el límite entre Amazonas y Loreto. Siguiente río, tenemos el río Guayaga. El río Guayaga es el afluente más importante del río Marañón. No es el único, pero es uno de los más importantes del río Marañón. Es un río de características andino-amazónicas. Este río tiene una longitud de 1.138 kilómetros. Va a recorrer 3 regiones políticas. Recorre Huánuco, San Martín y Loreto. Asimismo, es
el principal afluente del río Marañón por la margen derecha. Eso es muy importante mencionar. Ahora, dentro de los afluentes del río Marañón, o mejor dicho, dentro de los afluentes del río Guayaga, vamos a destacar un afluente muy conocido, o en todo caso, un afluente muy importante por el tipo de actividad económica que se practica en él, que será el río Mayo, que tiene una longitud de 230 kilómetros y que se caracteriza porque en la parte, digamos, alta de este río se cultiva café y a esta parte alta se le conoce como Alto Mayo. Entonces, ahora entendemos por qué el nombre de la marca de café, porque Alto Mayo es la parte alta del valle que forma el río Mayo. Y el río Mayo es uno de los afluentes más importantes del río Guayaga, que a su vez es afluente del mar. En su recorrido se localiza la ciudad de Yurimaguas. Ahí podemos identificar, por ejemplo, ¿no?, el río Guayaga y también el pongo que forma. Forma el pongo de Aguirre. Aquí tenemos una imagen que nos muestra justamente la llegada del río Mayo hacia el río Guayaga. Es decir, el río Mayo, como habíamos explicado hace un momento, sería el afluente del río Guayaga. Como habíamos explicado también, el río Mayo será zona cafetalera. Siguiente, ríos. Bueno, aquí están involucrados otros ríos, que será el río Marañón y el río Ucayali. Uno de los afluentes del río Marañón, después del río Guayaga, es, por ejemplo, el río Samiria, ¿no?, que es uno de los afluentes por la margen derecha. Ahora, un afluente del río Ucayali es el río Pacaya. Y este río Pacaya pues, también se localiza en la región Loreto, o se localiza en la región Loreto. Entonces, estas dos regiones o espacios donde tendremos la cuenca del río Pacaya con el río Samiria, serán convertidos por el Estado como la Reserva Nacional del Pacaya-Samiria, que está en Loreto y que recibe ese nombre porque está comprendida entre los ríos Pacaya, que es afluente del Guayaga, y el río Samiria, que es afluente del, el río Samiria, que es afluente del río Guayaga, y el río Pacaya, que es afluente del río Ucayali. Siguiente, tenemos aquí ahora el río Amazonas, que es un río netamente amazónico, tiene una longitud de 730 kilómetros. En este caso, por ejemplo, es aquí donde se sustenta lo que les decía hace algunos minutos, ¿no?, cuando hablábamos del río Ucayali, y les decía, por ejemplo, que el río Ucayali es el río de mayor longitud del Perú. ¿Y por qué? Porque, claro, cuando vemos el tamaño del Amazonas, obviamente podemos identificar con mucha facilidad que este río es de mayor tamaño que el Amazonas. Pero obviamente el tamaño real del río Amazonas supera los 6.200 kilómetros de longitud. En lo que respecta, por ejemplo, a sus características, es un río sumamente ancho, tiene espacios donde el ancho del río puede superar los 30 kilómetros de orilla a orilla. Es el río más largo del mundo, es el río más profundo del mundo. En el Perú, su profundidad, digamos, no es tan notoria. Tiene, digamos, espacio de profundidad de 70 metros, 75 metros, 80 metros. Pero en Brasil sí es donde se puede identificar con mucha mayor facilidad, porque en Brasil sí hay espacios donde hay incluso hasta 300 metros de profundidad que tiene el río Amazonas, ¿no? Es un río netamente caudaloso, sí, es un río que transporta muchísima agua porque, como ya habíamos mencionado, los ríos amazónicos se alimentan constantemente. Entonces, este río tiene, por ejemplo, digamos, alimentación de otros ríos, viene o se ha conformado por ríos que han sido formados por nevados o por desborde de lagos. Entonces, es una cantidad de agua muy importante. Este río, oficialmente como Loreto, recibe el nombre, o mejor dicho, como Amazonas, recibe el nombre en la región Loreto.
El río Amazonas, al momento de llegar hacia, en este caso, el Océano Atlántico, pues va a dividirse en pequeños ramales o en ramas pequeñas. Estas se le van a llamar deltas. Por lo tanto, llega al Océano Pacífico, pero formando deltas. El río Amazonas se forma por la confluencia del río Marañón con el río Ucayali. En el curso del río Amazonas, es importante mencionar que el río Amazonas pasará por 3 países, que será Perú, o es mejor, si nace en el Perú, pasa por Colombia y también pasa por Brasil. Es una característica muy importante. Además, este río forma la isla fluvial más extensa del mundo, que es la isla Marajó o Marayú. ¿Sí? Esto en la desembocadura del río Amazonas. Ahora, este río, por ejemplo, recibe agua de otros ríos, tanto en el Perú como en otros países. Veamos. Siguiente río, tenemos el río Putumayo. El río Putumayo es un río amazónico, en realidad es andino-amazónico porque nace en Colombia, luego va a desplazarse por el límite, o mejor dicho, en su recorrido se tomará como referencia para delimitar los territorios con Colombia, ¿no? Pero ese río nace en Colombia, pasa por Ecuador, forma parte del límite entre Ecuador y Colombia, luego formará parte del límite entre Perú y Colombia también, ¿sí? Para finalmente llegar al río Amazonas, pero por el territorio brasileño. Este río tiene una longitud de 1813 kilómetros. Dato importante, esta es la longitud completa desde su nacimiento en Colombia hasta su desembocadura en el río Amazonas en Brasil. La parte peruana no tiene una extensión, digamos, tan significativa. Es menor, estamos hablando aproximadamente de unos 500 kilómetros menos. Es afluente del Amazonas, sí, por la margen izquierda, forma parte de la frontera natural entre Perú y Colombia y va a recorrer 4 países. Va a recorrer Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Siguiente río, tenemos el río Yabari. El río Yabari es un río amazónico, tiene una longitud de 1050 kilómetros. Se formó en la cordillera Sierra del Divisor, esto es en Ucayali. Es afluente del río Amazonas por la margen derecha. O sea, este río Amazonas va a recibir las aguas de este río Yabari, ¿no? Que se va a formar pues, en estos espacios. El río Yabari, como pueden ver en la imagen de la derecha, forma parte del límite entre Perú y Brasil. Eso es muy importante de mencionar. Ahora, en lo que respecta, por ejemplo, a la localización de los ríos, es importante mencionar pues, los espacios donde vamos a ver la interacción. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso más ejemplificador es los que yo les había estado mencionando, ¿no? Por ejemplo, el río Cayali y sus recorridos que van a estar, por ejemplo, presentes en espacios, por ejemplo, digamos, amazónicos, pero que aquí se forman, veamos, ¿no? La imagen nos va a ayudar muchísimo a la identificación de los espacios. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que llega el río Vilcanota, y que se llama también Urubamba, y se junta el río Tambo con el río Vilcanota, en realidad Urubamba, y es aquí donde la unión de estos formará el río Ucayali, ¿no? Ahora, vamos brevemente con el río Tambo. El río Tambo se forma también por la confluencia de otros 2 ríos. ¿Cuáles eran esos ríos? Ya lo habíamos explicado. Eran los ríos N y Perene, ¿no? Acá podemos identificar rápidamente la presencia de estos ríos. Acá tenemos el río Perene y el río Perene se juntará con el río N. La unión de estos 2 ríos, del Perene con el N, formará el río Tambo, ¿no? Ahora, esta región, esta zona del N, del río N, también ya habíamos explicado que nace producto de la confluencia de otros 2 ríos.
Tenemos, por ejemplo, la presencia de, bueno, esta región, por ejemplo, que es la, la región de los espacios, por ejemplo, de producción, lamentablemente de un problema social. ¿Cuál es ese problema social? Ese problema social sería la droga, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros al, al río Apurímac, aquí estamos, para hacerlo más exacto, el río Apurímac, que se juntará con el río Mantaro, y la unión del Apurímac con el Mantaro permitirán la formación del río N. El río N. Entonces, esas son las características de los ríos. Asimismo, por ejemplo, en el norte, como habíamos explicado hace un momento, también vamos a ver nosotros la presencia de ríos. Acá hay un río que aquí claramente se puede identificar, el Putumayo, frontera con Colombia. Profesor, con Brasil, ¿cómo es con Brasil? Bueno, en el caso de Brasil ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Acá tenemos al llamado río Yavari, como está aquí, que pues limita, ¿no? O forma parte del límite entre esos dos países. Muy bien, jóvenes, entonces estamos dejando allí la explicación y estaremos viéndonos en una siguiente oportunidad. Gracias, muy amables.